Hoy en Alex Comunica TV tenemos la suerte de contar con Sharon Koenig. Ella es autora de un bestseller internacional que seguramente ya habéis leído, que es Los ciclos del alma, un camino para vivir el verdadero propósito. Vamos a hablar de ello, de cómo conectar con nuestro verdadero propósito y sobre todo cómo conectar con esa paz interior para que sea inamovible, al margen de lo que puede pasar en el exterior. Es decir, una cosa es que en el exterior puede haber problemas, pueden pasar mil cosas, pero tú en tu paz tienes que estar y de ahí no te va a sacar nadie. Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Alex, y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento tan importante. Tan importante, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante Porque este momento? todo momento es importante, cada ciclo es importante, cada ciclo viene con lecciones. Y especialmente ahora, luego que hemos pasado estos 2 años removiendo muchas cosas, hemos tenido pérdidas, todos hemos sido confrontados con aquella área de nosotros que necesitaba atención. Y creo que salió todo hacia afuera y ahora hay que continuar limpiando esa área. Es decir, es un tiempo de purga lo que hemos vivido. Tiempo de purga, sí, de confrontación. Sí, de confrontación, porque nos han quitado todas las distracciones. Entonces, vamos a mirar hacia el interior. Todavía siguen las distracciones porque están los medios y están las malas noticias, pero todo esto lo que ha hecho es que nos ha sacado de nosotros mismos. Pero estos 2 años hemos tenido que estar enfocados porque no había otra distracción. Dices que ha sido un tiempo de enseñanza. ¿Qué hemos aprendido estos años, estos últimos años? Bueno, cada uno ha tenido la lección que necesitaba. Hay personas que, lo que yo he observado es que hay personas que se han separado, que tenían unas relaciones muy largas y se han separado. Hay otras que... Yo, por ejemplo. Eso es bien común. Sí. Pero también veo el otro extremo, que tenían una relación que no se habían decidido y dijeron, bueno, sí, ahora sí, vamos a hacer el compromiso porque ya no queremos estar solos. Entonces, cada persona tiene aquello que necesitaba cambiar, porque los retos, la crisis es una oportunidad de cambio, realmente no es algo negativo. Por ejemplo, si estabas en un trabajo que no era el que tenías que estar, que yo lo digo aquí en el libro, cuando lo pierdes realmente es un regalo. No estoy diciendo que dejes tu trabajo en este momento, pero hay veces que si tú no tomas una decisión, la vida la toma por ti, porque lo más importante es lo que el alma necesita. O sea, es una era de transformación, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, y esto lo sabéis vosotros, porque ya hablamos de ello aquí en el canal, yo me separé de mi mujer, que hoy es mi socia. Es decir, de hecho, nos separamos al día siguiente, montamos empresa. Fíjate tú, qué bonito, o sea, hemos transformado esa relación. Me encanta la palabra transformación, que en vez de cambio, porque nosotros podemos cambiar, como dicen las sillas del Titanic, las puedes cambiar de lugar, pero el Titanic sigue hundiendo, ¿no? Pero la transformación es diferente porque te conviertes en algo nuevo. Cuando hay un cambio de mente y de corazón, la palabra que usan en la Biblia es metanoia, que la oyes cuando dicen arrepiéntete, y es una palabra tan fuerte, pero no tiene nada que ver con arrepiéntete, quiere decir metanoia. Esa es la palabra griega, la traducción. Y metanoia es como metamorfosis, una transformación. Fíjate, la portada no es casual. Ahí está. La mariposa, que es curioso porque comparte el mismo color que hemos escogido tú y yo. No nos hemos puesto de acuerdo. Y no lo teníamos pensado para nada. Sincronicidad. ¿El color es casualidad, que es un color azul? ¿Es casualidad o no? No, lo que pasa es que tengo una historia ahí, una historia de una persona que conocí. No hay una sincronicidad increíble. Y esta persona era una persona que tenía podía ver cosas que otras personas no pueden ver. Entonces, ella me dio una mariposa morfa, que es una mariposa de Costa Rica. Y es una mariposa que dicen que cuando tú la alcanzas, pues se te convierten en realidad los deseos y los sueños. Pero tiene una particularidad, y es que cuando está volando, está azul, bellísima, los colores son impresionantes porque tiene como una variedad de colores bellísimos, pero cuando cierra, se vuelve completamente marrón.
oscura y no se ve, se confunde con el árbol. Entonces ella me dice, esta señora me dice, tú eres como esa mariposa que ahora mismo está cerrada, pero algún día vas a tener que abrir para mostrar al mundo estas lecciones que tú vas a aprender. Se me dijo eso y nunca se me olvida y ahí está. Y te abriste y surgió, entre otras cosas, este libro. Nos abrimos. Y la palabra abrirse, yo diría que más permitir, porque siempre queremos la ley de atracción, que yo le llamo la ley de distracción, porque queremos manejar las cosas. Sí, queremos controlar, queremos atraer, queremos crear, pero nosotros, si vemos la naturaleza, lo que hace la semilla y el árbol, lo que hace es permitir que esta fuerza del universo, que es el amor, que tiene ya dentro de la semilla todo lo que necesita para crecer, la tenemos dentro. No se trata de forzar, sino de permitir. La palabra es permitir, y es una palabra que no es tan conocida porque queremos controlar. Permitir, allow en inglés, es como I allow. Por eso es que las grandes religiones lo dicen, bueno, no todas, pero haz tu voluntad, por ejemplo. Lo que significa no es haz tu voluntad de un ser exterior que quiere darnos una prueba, sino la voluntad es que el amor, la voluntad es la conexión, la armonía que hay en el universo, no ser la célula que quiere estar sola porque necesita trabajar con todas las otras células. Nosotros somos uno realmente. Sí, pero eso de que somos uno, ¿cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo podemos sentir que somos uno? Yo a veces he tenido sensación, he tenido como esa epifanía, ¿no? Que a veces uno puede tener de sentirse uno conectado con el universo. Sí. Bueno, yo digo que el primer paso de esos 7 pasos que yo comparto, el primer paso es el conocimiento propio, observarnos a nosotros mismos. Pero para eso es importante al menos conocernos y saber cómo estamos divididos. Yo no pretendo dar una disertación de científica, ni espiritual, ni esotérica. Siempre me gusta hablar de una manera muy sencilla y práctica. Y entonces es muy, muy básico. Somos un alma que vive en un cuerpo, que eso ya lo han dicho los filósofos, vivimos en la tierra. El cuerpo es como, yo digo que es como un traje de buzo que tiene todo lo necesario para vivir aquí. Tenemos que conocernos, que tiene botones, tiene la mente es como un GPS que nos dice cuando estamos en peligro, por ejemplo. Si no conocemos cómo funciona, por ejemplo, una de las lecciones más importantes es saber la diferencia entre la mente, el alma y el espíritu. Y cuando yo hablo así no quiere decir que sea de esa manera. Tenemos que hablar en metáfora porque son unos mundos que no son materiales y no podemos decir esto es así. No, sino, es el lenguaje del inconsciente al fin y al cabo, ¿no? Claro, metáfora. Claro, es metáfora. Tenemos que hablar en metáfora y por eso es que Génesis es metáfora. El Bhagavad Gita es una metáfora bellísima con los caballos es la mente, obviamente no es una guerra realmente, pero entonces la mente, pues ¿cuál es? O sea, ¿quién es el que habla en la mente? Y saber por qué habla en la mente y también saber quién es el que escucha. Yo creo que lo que no se nos olvida es quién escucha, y el alma es quien escucha, y el alma es simplemente conciencia. Es la misma que está a través de tus ojos observando todo, sin juicio, sin dolor, sin sufrimiento. ¿Cómo diferenciar que quien te habla es la mente, el ego o el alma? ¿Cómo sabemos si el que nos habla es la mente, el ego o el alma, ¿no? El amor. Uno es el amor y el otro es el miedo. El miedo. El miedo. Pero también recuerda que tenemos un sistema de protección. Claro, porque el miedo tiene un sentido protector, claro, y eso es amoroso. Claro que sí, eso es amor, por eso te digo que siempre, o sea, el miedo no te va a decir tú no sirves, o sea, el amor nunca te va a decir tú no sirves, no eres suficiente, vas a perderlo todo. Lo que puede decirte es ten cautela. O, ¿sabes qué? A veces el miedo es falta de información. Yo digo en el libro, por ejemplo, que ahora no sé si es en este o en el otro, pero
en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico y los niños creen en el cuco. Acá le dicen coco, como que tienen miedo del monstruo que está dentro del closet. Sí. Entonces el niño cree en eso, tiene miedo. ¿Y qué necesita? Información. Cuando tiene la información, cuando sabe que ese monstruo no existe, que no puede hacerle daño, se va el miedo. Entonces, una manera de conquistar el miedo, ¿qué sería, no? ¿Qué sería una Por manera medio de del conocimiento. Uno de ellos es conocerse, conocernos a nosotros mismos, saber cómo funciona, poder, por ejemplo, el conocimiento, conocer los botones. Todos nosotros tenemos tendencias, y yo hablo de unos diferentes miedos que las personas tienen, y dependiendo de ese miedo que tengas, que tiene que ver, pues mira, yo no voy a entrar en psicología porque realmente a mí me gusta hablar de la parte espiritual, y la psicología tiene su lugar. Obviamente los médicos y la química del cuerpo, todo eso tiene su lugar, pero aquí solamente hablo de la parte espiritual, de cómo lo explican diferentes religiones de diferentes maneras, y de entrar y hacerlo, la práctica para poder liberarnos. La mente es un barrio peligroso. O sea, la mente, si le das demasiada cancha, si le das demasiado espacio, te domina, te acaba controlando. Y puedes entrar en un ciclo de negatividad en el que tú acabas creando una realidad incluso autodestructiva. Una racha. Porque el pensamiento es el que crea la realidad. Así es. Siempre ha sido así. El pensamiento crea la realidad. O sentimiento, no sé, llámalo como quieras. Pero emitimos un pensamiento y eso crea realidad, ¿no? Pero hay un límite, porque nosotros... Yo tuve que arreglar el libro. Ese libro tiene 10 años y ha sido editado en diferentes idiomas. Pero una de las cosas que tuve que corregir fue, tú lo creas todo. No es así. No es así. ¿Qué es lo que creamos entonces? No es así, entonces? porque entonces me llamó una señora y me dijo, yo siempre tenía miedo de que mi hijo se fuera a morir. Mi hijo murió, yo lo creé. Y eso fue muy duro. Yo dije, no, vamos a estudiar esto un poco mejor. Entonces, tú no te puedes concentrar en la ley de atracción, decir yo voy a crear un elefante blanco aquí al lado y se va a aparecer ahí. No, eso no es. Lo que sí sucede es que lo que nosotros pensamos, estamos enfocando algo en específico. Por ejemplo, si somos una persona que somos inseguros, vamos a buscar toda la evidencia para probar que no somos suficientes. Y el enfoque va a estar en eso. Otra persona es arquitecto y está viendo el enfoque, son las puertas. Entonces, ese enfoque tiene una consecuencia en tu cuerpo. Si es miedo, vas a generar cortisol, o sea, vas a generar entonces toda esta química que te hace daño, la adrenalina por el miedo, porque entras en fight or flight, que en español es lucha o escapa. O sea, ¿cómo se dice en español? Es el sistema de protección del ser humano, que lo teníamos en la época antigua, en la selva. Si tú sentías el olor de un tigre, se te disparaba el fight or flight, que es lucha o corre, una de las dos. Pues nosotros inconscientemente, porque eso no funciona consciente, por medio del miedo y de los miedos que te estoy diciendo, el miedo a perder la seguridad, el miedo a la muerte, son diferentes miedos que tienen una correlación con el cuerpo. Ese es otro programa. Pero el conocernos de que esto está sucediendo y que nosotros no somos el cuerpo, que el cuerpo está generando emociones negativas, nos ayuda a decir, no puedo encontrar el pensamiento porque tenemos que 70,000, 80,000, decía Wayne Dyer, pensamientos repetitivos, subconscientes. Pero lo que sí podemos hacer es decir, déjame tomar un momento de silencio y sentir cómo me siento. Obsesionarse con eso también es un inconveniente, ¿eh? Sí. Porque hay gente que se obsesiona con todos los pensamientos que tiene y está ahí, claro, se quiere dar cuenta de todos los pensamientos que emite. Y uno al final se puede volver loco. Es decir, hay que vivir también, fluir un poco con la vida, ¿no?
Totalmente. No pensar tanto. Totalmente, pero si eres una persona que tienes algo que está al borde de la paranoia, necesitas tratamiento. Y ya es que esta conversación es una conversación espiritual y no un tratamiento psicológico. Claro. Hay personas que no pueden manejar sus emociones. No. Entonces yo no les digo, siente tus emociones, porque no es seguro para ellas. Entonces, pero la mayor parte de las personas pueden al menos conocerse a sí mismos, saber que los pensamientos generan. Pero también hay otra pregunta, ¿es el huevo o la gallina? Claro. A veces tú dices, pero ¿qué fue lo que se activó ahí? Pues a veces es la química, pero ¿quién activó la química? Claro. Entonces, yo invito a buscar la parte espiritual, que es la parte que invitan las religiones, y es la parte de entrega, de la invitación de algo mayor que tú, y a decir, haz tu voluntad. Pero esa palabra, cuando la decimos, nos da miedo, porque el Dios que conocemos es un Dios de juicio, de castigo, y si tú no tienes una relación saludable con ese Dios, o con esa divinidad, no vas a entregarle nada, porque vas a esperar que te lo quite. Además que tienes apego a eso porque piensas que eso es lo único que te da felicidad. Bueno, de hecho en el Padre Nuestro se dice, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Exactamente, Alex, exactamente. Y en el libro yo hablo mucho del Padre Nuestro, que es un rezo, y un rezo que es algo que tú dices, lo repites sin conciencia. Que no está mal porque los mantras son precisamente repetir palabras que no tienes que entender, pero que la mente se queda entretenida con el mantra y sientes paz. Eso es lo que hace el mantra. Pero cuando tú dices Padre Nuestro, quiere decir el Padre de todos, estamos hablando de la divinidad completa, lo que está, dice Pablo, en Dios vivimos y nos movemos. Que eso como que se nos olvida que la iglesia nunca menciona que en Dios vivimos y nos movemos. Siempre pensamos que Dios está afuera, pero es que no, está dentro de nosotros también. El reino de Dios está dentro de ti. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, que es el cielo, no es un lugar, es un estado de conciencia. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios entonces? Dios es un gran diseño. Dios no se puede definir con los nombres de nosotros y con las palabras de nosotros. Yo diría que Dios para mí, Dios es amor. Dios es amor. Dios es... para eso usamos la alabanza. Dios es omnisciente, omnipresente, misericordioso, todopoderoso, amoroso, el que todo lo perdona. Yo no sé quién es Dios, pero sé sus cualidades. Y eso es lo que es la alabanza. O sea, no es un Dios vengativo, no es un Dios que te castiga porque te has portado mal. Absolutamente no. Además que cuando estás diciendo eso, estás creyendo en un Dios que está fuera de ti. Y te estás olvidando que Dios está en todo, no está fuera. Y esa separación es lo que nos da miedo. Y lo que crea la ilusión de que no estamos unidos. Recuerda que habíamos hablado pero ¿cómo se siente uno de que está unido al otro? Bueno, el alma realmente es la parte de nosotros que tiene nuestro plan, tiene pasado, presente y futuro, individual. Luego se conecta con el espíritu, y el espíritu entonces es el que es uno, es donde está Dios, pero no estamos desconectados, es que se nos olvida. Y evangelizar significa dar las buenas noticias, revelaciones significa ver las cosas como son, y en el budismo se dice pues también quitar maya, la ilusión. Cuando vienes a ver hay tantas cosas que tenemos parecidas, pero lo importante no es la teología ni la filosofía, es simplemente buscar acciones prácticas que puedas utilizar en la vida diaria, no lo que sabes o lo que no sabes, o que esta palabra se llama así, bodhisattva, o las palabras hindú que no es imposible de entenderlas. Pero cuando empiezas a aprender qué es lo que significa y a utilizarlo en tu vida, por ejemplo, el apego. Pero yo te puedo decir, no tengas apego. Pero es que el desapego no es por voluntad, es una consecuencia de tú estar conectado con algo que te llena. El apego es la consecuencia de no estar conectado y sentir que lo necesitas
del exterior. Pero ¿no es necesario también en la vida tener cierta dosis de apego con las personas a veces? Compromiso. 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 Es que nosotros confundimos la palabra apego con compromiso, sí, porque entonces está el otro que es el total opuesto. Es que hay gente que entiende el desapego como una desconexión absoluta. Y pasar del otro, no, y una frialdad. Esos son los mejores, sí, esos son los mejores, esos son los que te dicen, no, todo va, porque no hay apego, entonces como no hay apego, pues todo eres tú la que tienes el problema, pero no, el compromiso y el amor es algo diferente y sí necesario. Sí. Por ejemplo, dime si no es necesario el apego. ¿Qué pasa cuando nace una cabrita, por ejemplo? Ellos están inmediatamente, y se llama imprinted, en español no hay manera que me acuerde cómo se dice, pero la conexión que tienen ellos de nacimiento es necesaria, porque si no la tienes, esa cabrita se va a morir, se va a ir por donde no es, y nosotros tenemos que tener esa misma conexión con algo mayor que nosotros para que el alma no se pierda. ¿Sabes lo que significa la palabra pecado? Amartia, que significa fallar en el blanco. Y las religiones más importantes hablan de el camino medio. Los cristianos anteriormente se llamaban los del camino, the people of the way. Entonces, el camino es el camino directo, recto, que dicen que cuando nos salimos de centro tenemos consecuencias. Y no son castigos, son consecuencias. Entonces esa consecuencia nos ayuda a seguir el camino del alma, no está diciendo, por ahí no es. El camino del alma, ¿no? ¿Cómo sintonizar con ese camino? ¿Cómo saber el camino de nuestra alma? Tenemos unos instrumentos bien poderosos que te dicen cuando estás fuera del lugar, pero no lo escuchamos. Por ejemplo, ¿qué instrumentos? Por ejemplo, vamos a poner que estamos haciendo algo fuera de nuestra integridad. Esa es otra palabra importante. La palabra salvación viene de soso, que significa íntegro, completo, uno. Cuando tú vas a Roma dices salve, le dices a la otra persona. En India se dice namaste, que Dios está dentro de ti. Entonces, ser íntegro es no estar dividido, estar completamente alineado. Pues tenemos tantos instrumentos materiales en este cuerpo, desde sentimientos, desde sudores, desde emociones, sensaciones, pensamientos. No son malos todos, o sea, todos esos instrumentos tienen una labor que hacer. Lo que pasa es que nosotros nos identificamos con el instrumento, nos olvidamos que somos el alma que está usándole. Es como si estuvieras en el auto y de momento dices que yo soy el auto. El auto te dice no te vayas por aquí, no te vayas por acá, pero de momento te crees que el auto eres tú. Ahí tienes un problema muy grande, te vas a ir por un barranco, ¿no? Como... En este libro, Sharon, Los ciclos del alma, que ya cumple 10 años, ¿no? 10 años. Hay una reedición Estamos celebrándolo y salió aquí en Barcelona y tengo mucho cariño por el editor, por el trabajo que se hizo, por las personas que han aprendido lecciones, porque no pretendo ser un gurú ni nada. Yo simplemente pasé una niñez bastante difícil y me di bastantes cantazos, como decimos en Puerto Rico, y tuve que aprender a cómo puedo yo ser más feliz. Y si he tratado todo, el amor, y entonces por ahí no es tampoco, y los éxitos tampoco, nada me llena, y cuando tengo algo se va. O sea, ¿qué puedo hacer? Y entonces esto es un compendio, pero muy fácil, no es fácil, pero es simple. Es simple. De hecho, es un libro que hay ejercicios precisamente para trascender, transformar. Sí. Hay uno que a mí me gustaría destacar, y esto tomad nota vosotros, Ajá. Rompiendo un ciclo negativo. ¿Cómo romper un ciclo negativo? Esas malas rachas, que el pensamiento negativo ya es circular, es redundante, y eso provoca realmente, aquello de la profecía autoanunciada, ¿no? Es decir, claro. Yo creo que me voy a equivocar, creo que algo va a salir mal, y entonces me enfoco precisamente en buscar esas evidencias de que todo me va a ir mal, y lo acabo provocando, porque lo que se enfoca se expande, ¿no? Me encanta lo que acabas de decir. No lo creas, lo provocas. Diferente, es muy diferente, pero esta creación de que nosotros vamos a crear y entonces de momento pasa una catástrofe y es culpa mía.
No, porque no estamos solos en este mundo. Hay otras personas que tienen elecciones también y vivimos en un medio ambiente donde hay más cosas sucediendo y no es todo de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar si es de nosotros? Así que realmente el primer paso es conocer dónde está tu pensamiento la mayor parte del tiempo. Y una vez tienes esa información, luego reconoce que el que está teniendo ese pensamiento es la mente y no eres tú realmente. No es tu alma la que lo tiene, sino que estás experimentando este pensamiento. Otra cosa, yo digo siempre que el pensamiento es como ¿cómo se llama? Un ladrón, que cuando lo están viendo, pues ya no puede engañarte. Entonces, por eso es que la observación es tan importante. Cuando tú observas algo que está sucediendo en tu cuerpo, le quitas el poder. Pero cuando no, esa acción se queda contigo, o sea, te controla. Así que, por ejemplo, si te pasa, por ejemplo, si dices, tienes un sufrimiento porque alguien te abandonó, por ejemplo, entonces dices, bueno, esta persona me abandonó porque yo no soy suficiente. Entonces vas a decir... no soy lo bastante bueno. Fíjate, lo primero que vas a decir es estoy experimentando el pensamiento de que no soy suficiente. Pero no es lo mismo que decir, yo no soy suficiente. Claro, estoy experimentando el pensamiento. Mi mente está experimentando este pensamiento. Y gracias a eso, mi cuerpo está sudando y está experimentando una emoción que tiene que ver con una correlación. Y lo que no vas a ver son todas las hormonas que se disparan. O sea, tu cuerpo está experimentando todo eso. Y ese conocimiento es oro. No lo vas a parar todo el tiempo, pero sí vas a tener ese conocimiento. El problema es que esos pensamientos, esas emociones van a hacer que tú que tú tomes unas elecciones. Y ahí sí creas, porque la elección que estás tomando desde el miedo y desde ese pensamiento, que es un pensamiento que no es permanente. Estás tomando elecciones permanentes con pensamientos y emociones que son impermanentes, que pasan hoy. O sea, una persona se puede suicidar, a mí me pasó, que no lo hice, pero a los 27 años fue el cambio más grande que tuve hacia la espiritualidad. Yo no quería vivir, y en ese momento sentía que se me acababa el mundo. Entonces iba a tomar una elección permanente, que es lo que pasa con los jóvenes, que no tienen todavía, hasta los 21 años no tenemos la capacidad de ver consecuencias. Y tomamos una elección permanente que no tiene remedio con una emoción que es impermanente y que va a pasar. Y al tú saber que todo pasa, lo bueno y lo malo, si te ganaste la lotería, va a pasar, y si la perdiste también va a pasar. Uh-huh. Y ese conocimiento, obviamente vas a sentir tus emociones, no estoy diciendo que no las sientas, porque también ese es otro problema, la gente no lo siente, y luego tiene ataques de pánico porque nunca lo sintieron, no se dieron permiso y el cuerpo dice, hay que sacar esto para afuera, como la cafetera que empieza a botar vapor, ¿no? ¿Cómo romper entonces el ciclo negativo? Explicaba muy bien Sharon, darse cuenta, ¿no? Sí. Aquí pones un ejemplo muy práctico en tu libro, dices, si piensas, por ejemplo, debido a la crisis mi negocio se va a pique, ajá, vas a sentir miedo y probablemente opresión en el pecho. Es importante fijarse en el cuerpo, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde se produce esa sensación? Dices, primero experimenta el miedo, luego recuerda que no le debes tener miedo al miedo, no lo resistas, simplemente obsérvalo, no te resistas, porque lo que se resiste persiste. Persiste, exactamente. Pues no eres el que piensa, recuerda, eres el que escucha lo que piensas. Segundo paso, la voluntad. Dice, suavemente sustituye el pensamiento y afirma en voz alta, soy naturalmente próspero y mis ingresos siempre aumentan. ¿Por qué en voz alta? Bueno, porque estás enviándole, le estás diciendo a la mente, aquí la que mando soy yo. O sea, le estás diciendo, o sea, estás tomando el control, estás diciendo no. Y estás haciendo una interrupción. Si fuera tu GPS en el auto y te está diciendo, vaya a la derecha, y usted ve que ahí hay un puente y se va a caer, usted tiene que decir, no, por ahí no me voy, no pagas, ¿no?
Pero como eso no se puede apagar porque eso te está protegiendo de otras cosas, pues hay que decir no, para ti, no para la máquina, va a seguir funcionando. Santa Teresa le llamaba la loca de la casa, a la mente. Claro, hay quien puede pensar, sí, esto de las afirmaciones positivas está muy bien, pero a mí no me funcionan. Sí, no va a funcionar porque lo que no hemos hablado es que detrás de ese pensamiento hay una creencia. Y una creencia es una conclusión que llegaste debido a algo que sucedió en el pasado o que te has repetido tantas veces que no vales, que no eres suficiente, que te lo has creído, se ha convertido en una creencia automática, igual que cuando te sientas en el auto, es automático, abres, porque lo que hace muchas veces, el cuerpo dice, bueno, eso ya no hay que pensarlo, vamos a dejarlo en automático, ¿ves cómo es? Y entonces luego ya lo tienes en subconsciente y ya no sabes ni que está ahí, y hay que decirle, no, gracias por la información, pero no, eso no es cierto, o ya no es cierto, entonces lo tienes que sustituir, pero puedes repetir todo lo que tú quieras, pero si no... ¿No acompañas de acción? No lo acompañas de acción, claro, y no estás consciente de qué está pasando, es bien difícil. ¿Qué tipo de acción? ¿Con qué tipo de acción se tiene que acompañar esta afirmación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Soy naturalmente próspero y mis ingresos siempre aumentan. Bueno, ¿qué acciones tengo que hacer ahí? Bueno, yo tuve la experiencia de tener una pérdida. Eso no quiere decir que tú eres malo ni que lo provocaste, eso, o sea, obviamente hay diferentes razones por las que tú pierdes en la vida y no siempre es tu culpa, porque es que no es uno solamente, hay veces, o sea, el mercado está completo y se va a caer, por ejemplo, tú lo estás sintiendo que algo va a pasar, no estás conectado con tu intuición, no crees en ti mismo, por ejemplo, a lo mejor no tomaste una acción a tiempo, que por eso es que es importante conectarse con algo más grande, porque es que el mejor ejemplo es el piloto y el avión. El piloto. Yo me senté una vez al lado de uno que me decía que era un piloto de avión grande, de un jet, pero él aprendió en uno pequeño, y en ese pequeño tú tienes los instrumentos, pero ¿sabes qué? No ves todo. Hay neblina y no ves, pero con el otro sí, el otro tiene instrumentos y tienes que confiar en el otro. Uh-huh. Pero hay que conectarse, o sea, con algo más grande. ¿No? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es rendirse, es rendirse, pero no rendirse, cuidado con esa palabra, porque no es resignarse. Rendirse es... Dejar de luchar. Dejar de luchar. Hacer esfuerzo. Hay una diferencia entre lucha y esfuerzo también. Es que las palabras son todo. Nosotros en Puerto Rico nos preguntan, ¿cómo tú estás en la lucha? Yo es que esto de rendirme no lo tengo claro, porque ahí me cuesta rendirme ante las cosas. Sí, yo sé. Porque creo que si me rindo, entonces ya se cae todo, si me rindo. Porque estás pensando en resignación. Rendir es soltar el resultado. O sea, dice el Bhagavad Gita que vas a hacer, o sea, cuando vas a hacer una labor, vas a hacerla con amor, vas a hacerlo con todo, vas a tener anhelos, vas a pedir ayuda a algo más grande y vas a decir, si esto va con el plan de mi alma, si es algo bueno para mí, porque si tú no vas a pedir algo que no es bueno para el alma tuya, que aunque parezca bueno porque, no sé, quieres impresionar a otra persona, o hay veces que tomamos elecciones equivocadas por las razones equivocadas. Entonces, no es rendirse, es al contrario, es trabajar más duro, pero soltarle el resultado. Lo dice el Bhagavad Gita. Tú tienes que soltar el resultado de tus acciones. Y estar en presente, vivir el presente, vivir presente. Vivir presente en el agradecimiento de cada cosa. Y agradecer no quiere decir dar gracias a algo allá arriba, es simplemente vivir bajo gracia, sabiendo que eres parte de algo que es gracia, grace. Y es bien difícil a decir, ay, gracias por esto. No, es que todo es una maravilla, como los niños. O sea, vivir con curiosidad, agradecer las cosas bien pequeñas, porque esas son las cosas importantes en la vida. Ahora cuando pasó esto de la pandemia, nos dimos cuenta de las cosas pequeñas. Uno murió y entonces la vida era bien importante. Ese segundo de suspiro, de estar con otra persona, de compartir un pan,
sea una mesa grande, pequeña, no importa, es ese tiempo de conexión con la otra persona. Sí, porque puede ser el último momento que compartas con esa persona. Claro, es vivir no en emergencia, en impermanencia. No en urgencia, sino no en emergencia, sino en urgencia. Urgencia significa que cada momento vale. No hay nada permanente. No hay nada permanente, claro que no. Pero no somos, eso lo pensamos, pero no nos comportamos, no lo sentimos. Una cosa es pensarlo, pero no lo sentimos así, no nos comportamos así tampoco. Claro, porque por eso es que se hacen unas prácticas. Las religiones te invitan a parar unas cuantas veces al día, o sea, la religión judía para unas cuantas veces, los ortodoxos paran, no sé, tienen las oraciones de las horas, los musulmanes hacen postraciones también a cierta hora para recordar que eres alma y que tienes una conexión más arriba que tú. Y eso te conecta al presente, porque si no estamos en automático, estamos aquí arriba. ¿Cómo está la cosa? Hablamos del periódico, de la temperatura, hablamos aquí, no hablamos acá. O sea, no sentimos. De hecho, Tenemos miedo. Hablas en este libro, el tercer paso, ¿no?, para romper ese ciclo negativo es acciones conscientes. Incluso pequeñas acciones, ¿no? Sí, con sí. agradecimiento, con amor. Por ejemplo, planchar, ¿no? O planchar, sí, o fregar, sí, los platos. Oye, para mí, por ejemplo, es terapéutico. A mí me va muy bien fregar los platos. Sí, a mí también, fregar, me encanta. No pienso en nada y de repente incluso me vienen ideas. Claro. O sea, esa solución que yo estaba buscando me viene mientras friego los platos, fíjate tú. Es lo que se llama mindfulness. En español, ¿cómo se dice? Estar consciente ahora, sí, en el presente. Y entonces ahora hay libros completos de cómo hacer eso. Pero es muy importante estar en el ahora. Pero imagínate que aparte de estar consciente en el ahora, de que estás haciendo esto ahora, estoy sintiendo, estoy oliendo el jabón, por eso siempre compro jabones bien divinos para fregar, y estoy sintiendo todo esto, pero imagínate si también unes a eso la idea de que Dios está dentro de ti y que siempre estás en gracia y siempre estás en protegido. Y dice el Padre nuestro, dame hoy tu pan de cada día. Uh-huh. O sea, venga a mí tu reino ahora. Sí. Es que el Padre nuestro es una oración sagrada. Mira, mi padre, por ejemplo, que fue un magnífico terapeuta, él no era católico ni mucho menos. No fue de pequeñito porque la familia iba a misa y eso, pero cuando ya tuvo uso de razón ya dejó de ir a misa y pasó de todo lo que tiene que ver con el catolicismo, ¿no? Sí. Pero él sí que seguía rezando cada día al Padre Nuestro. Es que seguía orando. Esa oración, yo la tengo en el libro y la explico de esta otra manera. Y el libro se acaba de publicar en la India. ¿Y qué pasa? Es universal lo que está diciendo. Es universal. Es universal. Es un código secreto. Cuando le preguntaron a Jesús en el Sermón del Monte cómo se ora, la instrucción que él dio, se ora así. Dame hoy tu pan de cada día, perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Yo añadiría, me perdono a mí mismo también. ¿Sí? Y cuando él dice el reino de Dios está en tu interior, venga a mí tu reino, haz tu voluntad. Una traducción que es la de Sam James en inglés y en español no sé, pero nunca la veo. Dice, haz tu voluntad como ya es en el cielo. Eso lo cambia todo. Haz tu voluntad como ya es en el cielo. Búscalo en Sam James en inglés. Buscaremos. How it is in heaven. Sharon, gracias por estar hoy en Alex Comunica. Recordad el libro que ya cumple 10 años, esta reedición de Ediciones Obelisco, Los ciclos del alma, de Sharon Koenig, un camino para vivir el verdadero propósito. Por cierto, que hay una presentación, creo que en Barcelona. Víctor, ponme el cartelito, que ahora os recomendaremos que vayáis a esta presentación, que será el jueves 16 de junio, o sea, este jueves, mañana a las 7 de la tarde en Paseo de Gracia, Passeig de Gracia 62, en la Casa del Libro. Presentación de Sharon Koenig, de Ediciones Obelisco, en la Casa del Llibre. Id que os lo pasaréis muy bien y de paso pues ya Teresa Sharon os puede firmar el libro. Sharon, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad y por la conversación y las preguntas buenísimas. Muchas gracias.